Bienvenidos a la Academia Galáctica, donde las mentes más brillantes de 17 sistemas estelares se reúnen para aprender sobre las maravillas de la biología interespecies. Y por maravillas, me refiero a las aterradoras formas en que la evolución ha equipado a diversas criaturas para asesinarse entre sí de maneras cada vez más creativas. El profesor Belkrot se encontraba al frente del aula Omega 7, con sus 8 tentáculos organizando pantallas holográficas con la clase de floritura teatral que solo se logra tras décadas de superioridad académica. El Zeprin era ampliamente considerado el mayor experto de la galaxia en cenopas peligrosos, lo que básicamente significaba que tenía un doctorado en cosas que te arruinarían el día si te las encontraras en un callejón oscuro. Su clase era legendaria. Los estudiantes del consorcio cristalino gastaban todos sus fondos fiduciarios solo para auditar sus cursos. Las mentes colmena insectoides literalmente se separaban de drones de pensamiento especializado para asistir a sus clases. Incluso los seres de plasma, notoriamente arrogantes, se rebajaban ocasionalmente para asistir a una de sus presentaciones, aunque insistían en elevarse 1 metro por encima de los demás porque, al parecer, sentarse en sillas estaba por debajo de su dignidad energética. La lista de hoy era particularmente impresionante. Estaba Sis, un aracnoideo de 6 patas cuya especie había evolucionado a partir de superdepredadores y aún conservaba la desafortunada tendencia a considerar todo lo más pequeño que ellos como una presa potencial. Junto a ella se sentaba Gorax, una entidad cristalina cuyo mundo natal tenía una gravedad aproximadamente equivalente a la de estar en el fondo de un gigante gaseoso, lo que lo convertía en un tanque viviente. Tras ellos acechaba Whisper, cuyo nombre de especie era literalmente impronunciable para la mayoría de las cuerdas vocales, y que se comunicaba principalmente a través de nubes de feromonas que provocaban náuseas a todos los demás. Y luego estaba Jake Murphy. Jake era el primer estudiante de intercambio humano de la Academia, un acontecimiento que había provocado aproximadamente 6 meses de pánico burocrático cuando llegó su solicitud. Verán, los humanos habían contactado recientemente con la comunidad galáctica, y su planeta natal, la Tierra, fue clasificado inmediatamente como un mundo mortal de clase 12. Esto lo colocaba en la misma categoría que los planetas donde llovía ácido sulfúrico y la fauna local incluía criaturas como gusanos de disolución molecular. El hecho de que los humanos no solo hubieran sobrevivido, sino que incluso prosperado en un planeta tan de pesadilla los había convertido en una especie de curiosidad. La mayoría de las especies evolucionaron en mundos agradables y sensatos donde el mayor desafío ambiental era quizás una floración estacional de polen o una lluvia de meteoritos ocasional. La Tierra, por su parte, era aparentemente un planeta donde el clima podía congelarte o cocerte vivo, a veces en un mismo día, y donde las especies nativas incluían criaturas capaces de atravesar el acero con sus dientes y otras que eran básicamente pesadillas vivientes con demasiados dientes. Jake, sin embargo, parecía tan peligroso como una planta de interior particularmente inofensiva. Tenía una estatura promedio para un humano, lo que lo hacía ligeramente bajo para los estándares galácticos, con el pelo castaño de punta en direcciones que sugerían una relación casual con los estándares de aseo. Llevaba el mono estándar de la Academia, pero de alguna manera había conseguido lo que parecía ser un recipiente de bebida cubierto de símbolos de su mundo natal que decía: «Mundo está bien, estudiante». Bien, comenzó el profesor Belkov, con ese tono de autoridad académica que sugería que estaba a punto de impartir una sabiduría que las mentes inferiores apenas podían comprender. Hoy comenzamos nuestro estudio de los superdepredadores de mundos de clase 10 y superiores. Estos especímenes representan millones de años de refinamiento evolutivo con un único propósito. Hizo una pausa dramática. Letalidad perfecta. Jake levantó la mano. Una pregunta rápida. Profesor, ¿tienen café en la cafetería? Porque lo comprobé esta mañana y solo había una cosa morada que olía a limpiador industrial. Y, sinceramente, no estoy seguro de poder con los superdepredadores sin al menos 2 tazas de cafeína. El silencio que siguió fue de ese tipo de silencio profundo,
normalmente reservado para los momentos en que alguien insulta accidentalmente a una deidad o hace una pregunta particularmente estúpida durante un funeral. Los tentáculos de Belk se crisparon con lo que sus alumnos habían aprendido a reconocer como una irritación apenas contenida. Señor Murphy, quizás podría concentrarse en la lección en cuestión en lugar de en sus primitivas necesidades nutricionales. Bien. Lo siento, dijo Jake, recostándose en su silla con una sonrisa. Depredadores ápice. Entendido. Debería ser divertido. Si el resto de la clase hubiera tenido conciencia colectiva, habrían compartido exactamente el mismo pensamiento en ese momento. Cuando un humano de un mundo mortal de clase 12 dice que algo debería ser divertido, el universo tiende a prepararse para el caos. Los tentáculos de Belk se ondularon de esa manera particular que sugería que estaba a punto de hacer algo que consolidaría su reputación como el mejor xenobiólogo de la galaxia o resultaría en una conversación muy incómoda con el departamento de seguros de la academia, posiblemente ambas cosas. Hoy, anunció, manipulando los controles ambientales de la sala con facilidad practicada, tenemos el extraordinario privilegio de observar un espécimen que nunca antes se había estudiado en un entorno académico controlado. La iluminación se atenuó hasta alcanzar lo que la mayoría de las especies consideraban ominosamente dramático, pero que los humanos probablemente describirían como una agradable iluminación ambiental para una cena romántica. Un campo de contención cobró vida en el centro de la habitación, aproximadamente del tamaño de una pequeña bahía de transbordadores. Dentro de sus barreras translúcidas, algo comenzó a materializarse al completarse la secuencia de teletransportación. Lo primero que se hizo evidente fue su tamaño. La criatura medía casi 2,5 metros hasta los hombros, lo que ya la colocaba en la categoría de probablemente no apta para vivir en un apartamento. Su cuerpo era esbelto y depredador, cubierto por lo que parecía una sombra viviente que se movía con independencia de los movimientos de la criatura. 6 extremidades se extendían desde su torso, 4 patas que terminaban en garras del tamaño de platos, y 2 apéndices similares a brazos que terminaban en apéndices que no eran exactamente manos ni garras adicionales, pero que sugerían que probablemente podían abrir puertas justo antes de abrirte a ti. Su cabeza era la típica pesadilla de las pesadillas cuando querían asustarse. Alargado y angular, presentaba no uno, sino 3 pares de ojos dispuestos en un patrón que sugería que había evolucionado para rastrear múltiples presas simultáneamente. Al abrir la boca para saborear el aire, reveló varias filas de dientes cristalinos que parecían diseñados específicamente por un comité de sádicos con título de ingeniería. Pero lo realmente inquietante era cómo se movía. La criatura no solo caminaba, sino que fluía como un líquido mortal con una suscripción premium a un gimnasio. Cada movimiento estaba perfectamente calculado y era económico, lo que sugería que evaluaba constantemente todo a su alrededor en busca de posibles amenazas y valor nutricional. La clase reaccionó con un terror visceral inmediato que sugería que sus diversas trayectorias evolutivas habían incluido al menos un capítulo sobre cosas que te devorarían. Los instintos depredadores naturales de Zeke se activaron, pero a la inversa, lo que la hizo retroceder frenéticamente hasta chocar contra la pared. Gornax, a pesar de ser esencialmente una roca viviente, comenzó a emanar frecuencias de estrés que hicieron vibrar nerviosamente las lámparas de cristal de la sala. La emisión de feromonas de Whispers cambió a lo que solo podría describirse como un pavor existencial con toques de vainilla. Los protocolos de emergencia se activaron automáticamente. Los escudos antiexplosiones comenzaron a deslizarse sobre las ventanas. Drones de seguridad descendieron de compartimentos ocultos en el techo. En algún lugar en la distancia, una alarma comenzó a reproducir lo que sonaba como una lápida funeraria compuesta específicamente para instituciones académicas. Miren, declaró Belcrot con la clase de orgullo generalmente reservado para los padres cuyos hijos acababan de graduarse como dama summa cum de la Universidad del Asesinato. Un acechador del vacío roniano, depredador máximo de Rexon 7, un mundo mortal de clase 15 donde las bacterias locales se consideran un peligro para la salud galáctica. Los 3 pares de ojos de la criatura recorrieron a los aterrorizados estudiantes,
deteniéndose momentáneamente en cada uno como si los archivara en un recetario cósmico. Sin embargo, cuando su mirada se posó en Jake, sucedió algo interesante. Jake se inclinó hacia adelante en su asiento, con las manos juntas, con la expresión de alguien que acaba de ver algo realmente encantador. «Oh, qué bien», dijo, su voz cortando el terror ambiental como un cuchillo en la mantequilla. «Es como un tigre espacial». Ronronea. El silencio que siguió fue tan absoluto que se podría haber oído caer un alfiler, suponiendo que existieran alfileres en un universo donde todos estaban demasiado aterrorizados como para fabricar pequeños objetos metálicos porque podrían atraer la atención de criaturas como la que ahora los observaba como posibles bocadillos. Los tentáculos de Belcott comenzaron lo que solo podría describirse como un trenzado de estrés. «Señor Murphy, esa criatura ha sido responsable de la extinción de no menos de 12 especies inteligentes. No es comparable en ningún universo concebible con sus primitivos compañeros felinos». «No sé», reflexionó Jake, ladeando la cabeza mientras observaba al acechador del vacío con el interés casual de quien busca mascotas en un centro de adopción. «Mire esos ojos. Inteligencia clásica de depredador, y vea cómo está tanteando el aire». Definitivamente despertó esa curiosidad felina. Hizo una pausa. Además, apuesto a que si supiera dónde rascar, lo amaría para siempre. En ese momento, varios estudiantes comenzaron a cuestionar no solo los instintos humanos de supervivencia, sino la naturaleza fundamental de la evolución misma. Lo que sucedió después se estudiaría más tarde en los libros de texto de xenopsicología, en el capítulo titulado «Porque los humanos no deberían existir, pero aún así existen». Jake se levantó de su escritorio con la confianza despreocupada de alguien que claramente nunca había leído un solo manual de seguridad galáctica. El movimiento provocó que aproximadamente la mitad de la clase emitiera sonidos que sus respectivas especies emitían al enfrentarse a una catástrofe inminente. Los Sikhs, de hecho, comenzaron a mudar sus escamas de estrés, algo que aparentemente ocurría cuando los aracnoides presenciaban algo tan fundamentalmente malo en el universo que sus exoesqueletos dejaban de intentar protegerlos. «Señor Murphy», la voz de Belcott subió varias octavas, lo cual era impresionante considerando que comenzó con 8 cuerdas vocales. «Por favor, regrese a su asiento inmediatamente. Esa criatura puede sentir el miedo, y el movimiento activará sus instintos de caza». «En realidad», dijo Jake, caminando lentamente hacia el campo de contención con las manos en los bolsillos como si estuviera paseando por un parque. «Eso es exactamente al revés. Verás, depredadores como este no cazan cosas que no les temen. El miedo desencadena el comportamiento de presa, lo que a su vez desencadena la respuesta del depredador». Psicología animal básica. El acechador del vacío sí había notado la llegada de Jake. Sus 3 pares de ojos lo miraban con la atención que suele reservarse para exámenes finales o auditorías fiscales. Lo que resultaba particularmente inquietante era que había dejado de caminar de un lado a otro y ahora estaba completamente quieto, lo que, de alguna manera, resultaba más aterrador que cuando se movía activamente. Además, Jake seguía conversando como si no se ofreciera como voluntario para convertirse en el juguete masticable más caro de la galaxia. Fíjate en su postura. El lenguaje corporal típico de los felinos. Fíjate en cómo tiene las orejas hacia adelante, no hacia atrás. Las orejas hacia adelante significan curiosidad, no agresión. Si quisiera matar algo, esas orejas estarían pegadas a su cabeza. Gorax, cuya estructura cristalina emanaba fractales de estrés que proyectaban patrones de pánico arcoíris por las paredes, logró vocalizar mediante el método de comunicación armónico de su especie. «Humano Jake, tu designación de especie sugiere que deberías poseer instintos de supervivencia. Por favor, utilízalos de inmediato». «Ah, sí», respondió Jake alegremente. Había llegado al campo de contención y estaba lo suficientemente cerca como para que, si la barrera fallaba, el acechador del vacío probablemente pudiera chocar las 5 con él y hacerlo pedazos. «Mira»,
Esto es lo que pasa con los depredadores de alto rango de entornos hostiles. No son máquinas de matar sin mente. Son solucionadores de problemas increíblemente inteligentes que deben tomar decisiones complejas sobre el gasto energético frente a la ganancia calórica. La criatura había inclinado ligeramente la cabeza, lo que Jake pareció interpretar como una señal positiva, pero que hizo que todos los demás consideraran actualizar su información de contacto de emergencia. Ahora mismo, continuó Jake, empezando a chasquear la lengua. Este tipo está intentando averiguar qué soy. No estoy corriendo, así que no soy una presa. No lo estoy desafiando, así que no soy una amenaza. No estoy mostrando sumisión, así que no soy de la manada. Solo siento curiosidad por él, mientras él siente curiosidad por mí. Los chasquidos que hacía Jake eran aparentemente similares a algo que el acechador del vacío reconoció porque levantó aún más las orejas. Una de sus manos, que no eran del todo manos, presionó el campo de contención desde el interior, justo enfrente de donde Jake se encontraba. Fascinante, murmuró Jake, presionando su propia mano contra el campo de modo que solo la barrera de energía separaba su palma de unas garras que probablemente podrían atravesar el blindaje del casco de una nave espacial. Mira ese clásico comportamiento de espejo. Intenta comprenderme tanto como yo a él. El profesor Belcott emitía sonidos que su especie solía reservar para ceremonias religiosas o colapsos mentales. Esa criatura ha eliminado fuerzas de defensa planetarias enteras. Logró chillar. Claro, asintió Jake de inmediato, pero probablemente porque le dispararon primero. O sea, si alguien me teletransportara a un lugar extraño lleno de criaturas de aspecto extraño que inmediatamente empezaran a apuntarme con armas, probablemente también me pondría un poco a la defensiva. El acechador del vacío había empezado a emitir un sordo retumbante que vibraba por el campo de contención. Según toda la literatura científica de la base de datos galáctica, este sonido era lo último que aproximadamente 47.000 seres conscientes habían oído en su vida. La cara de Jake se iluminó como si acabara de descubrir un pastel de cumpleaños. Dios mío, está ronroneando. Lo sabía. Eres solo un gatito asustadizo, ¿verdad, amigo? El estruendo se intensificó. La emisión de feromonas de susurro ahora olía como si el concepto de pánico hubiera aprendido a preocuparse por sí mismo. A través de la nube química de terror, lograron comunicar sus pensamientos sobre la situación, que se traducían aproximadamente como: el humano ha roto la realidad, y todos vamos a morir porque cree que el asesino más eficiente de la galaxia es adorable. Es absolutamente imposible, declaró Belrot. Sus 8 tentáculos se agitaban en lo que parecía una versión académica de un ataque de pánico. Los acechadores del vacío no ronronean. No muestran afecto. Desde luego, no desarrollan vínculos interespecies con sus presas. Bueno, dijo Jake con sensatez, manteniendo su posición justo delante de lo que era esencialmente un evento de extinción móvil. Quizás nadie había intentado ser amable con uno antes. La criatura presionó sus 2 manos, que no eran del todo, contra el campo de contención e inclinó su enorme cabeza hacia adelante hasta que su frente tocó la barrera de energía justo delante de la cara de Jake. El ronroneo se había vuelto tan fuerte que hizo vibrar el suelo. Sí, dijo Jake con una sonrisa. Sin duda, solo es un gatito grande. Apuesto a que si este campo no estuviera aquí, me dejarías rascarte detrás de las orejas, ¿verdad? Como respuesta, la cola del acechador del vacío, que había estado azotando peligrosamente durante todo el encuentro, comenzó a moverse con un patrón lento y rítmico que guardaba un inconfundible parecido a lo que los humanos llamaban cola de gato feliz. La comprensión colectiva que recorrió el aula en ese momento fue más o menos equivalente a descubrir que el monstruo debajo de la cama solo quería que alguien le leyera cuentos antes de dormir. Jake, al ser humano y, por lo tanto, genéticamente predispuesto a tocar cosas que probablemente no debería tocar, había comenzado a examinar los controles del campo de contención con la intensa concentración de alguien que definitivamente no había leído el manual de seguridad de 17 páginas que venía con el equipo.
Así que estos ajustes, reflexionó en voz alta, pasando el dedo por la interfaz holográfica. Básicamente solo ajustan la densidad del campo, ¿verdad? Como un control de volumen, pero para barreras de energía que mantienen a raya la muerte horrible. No toques esos controles, gritó Belkat con el tipo de voz que sugería sus cuerdas vocales acababan de solicitar el pago por riesgo. Esos sistemas requieren una certificación de clase 7 y 3 años de formación especializada para funcionar con seguridad. Tranquilo, profesor, dijo Jake, ignorando por completo el consejo con la alegre confianza que probablemente había ayudado a su especie a superar varios eventos de nivel de extinción. Solo tengo curiosidad por el diseño de la interfaz. Bastante intuitiva, la verdad. Muy fácil de usar para algo diseñado para contener pesadillas galácticas. El acechador del vacío, mientras tanto, presionaba todo su cuerpo contra el campo de contención, sin dejar de emitir ese ronroneo retumbante que provocaba quejas por ruido en los amortiguadores acústicos de la sala. Sus ojos permanecían fijos en Jake con lo que podría llamarse, generosamente, un interés intenso, o, con menos generosidad, la mirada que una persona hambrienta dedica a una comida perfectamente cocinada. Interesante, observó Jake, estudiando la postura de la criatura con la atención analítica de alguien que claramente ha pasado demasiado tiempo viendo documentales de naturaleza. ¿Ves cómo inclina su cuerpo? Una clásica demostración de sumisión. Me está mostrando su flanco, que es básicamente la forma universal de decir entre los mamíferos, confío en ti. No me asesines. Ese es un comportamiento social bastante sofisticado para algo que todos creen que es una máquina de matar sin mente. Sis se había alejado tanto del campo de contención que ahora intentaba atravesar la pared que tenía detrás. Humano Jake, parloteó nerviosamente. Quizás tu reconocimiento de patrones de especie esté fallando. Esa criatura muestra preparación para la caza, no sumisión. No, Jake lo descartó con un gesto de desdén. Créeme, crecí en una granja. Aprendes a leer el lenguaje corporal de los animales bastante rápido cuando tu rutina diaria implica alimentar cosas que podrían patearte hasta la semana siguiente si les apeteciera. Hizo una pausa, reflexionando, en realidad, nuestras vacas probablemente eran tan peligrosas como este tipo, solo que de maneras diferentes. Esta afirmación provocó que Whisper liberara una ráfaga de feromonas que se traducía aproximadamente a «El humano acaba de comparar a un depredador ápice que acaba con la galaxia con ganado, y creo que mi comprensión de la realidad se está disolviendo». Jake ahora examinaba los controles del campo de contención con la clase de atención concentrada que sugería que definitivamente estaba a punto de hacer algo que sería un excelente material para un avance científico o para un obituario colorido. ¿Sabes qué me da curiosidad? Este campo está configurado al máximo de contención. Pero mira las lecturas de consumo de energía. Esta cosa consume suficiente energía para alimentar una pequeña estación espacial. Parece excesivo para la observación del comportamiento. Señor Murphy. La voz de Belko había adquirido el tono suplicante que suele reservarse para las negociaciones con rehenes. Por favor, aléjate de los controles antes de que cometas un genocidio accidentalmente. No voy a cometer genocidio, protestó Jake. Solo voy a reducir un poco la intensidad del campo. Mira, la criatura quiere interactuar, y no podemos aprender nada significativo sobre su comportamiento mientras esté básicamente en confinamiento solitario. Su dedo se cernía sobre lo que estaba claramente etiquetado como el control de intensidad del campo. Además, ¿qué es lo peor que podría pasar? En la historia de la civilización galáctica, esas 6 palabras habían precedido aproximadamente al 93% de todos los grandes desastres, el 78% de los incidentes diplomáticos y el 100% de los eventos que resultaron en nuevas normas de seguridad escritas con la sangre de personas que deberían haberlo sabido. Jake redujo la intensidad del campo, se redujo exactamente un 15%. El cambio fue inmediato y catastrófico. La barrera de contención pasó de ser una pared de energía opaca a algo más parecido a una ventana muy gruesa.
Y la respuesta del acechador del vacío fue colocar ambas manos contra la barrera y empujar. El campo diseñado para contener a una criatura en sus niveles máximos de agresión fue repentinamente puesto a prueba por esa misma criatura operando a un nivel mucho más concentrado e inteligente. La barrera resistió, pero apenas, y las lecturas de consumo de energía comenzaron a ascender hacia cifras que hicieron que los sistemas informáticos de la sala comenzaran a componer sus últimas palabras. Integridad del campo al 68% y en descenso, anunció el ordenador de la sala con la voz tranquila y profesional que usaban las inteligencias artificiales cuando querían que todos supieran que no les pagaban lo suficiente para lidiar con este disparate. Protocolo de oculación, cabeza Alpha Patag, gritó Felcott, lo que era el equivalente académico galáctico a gritarle a cada ser consciente por sí mismo. La clase estalló en caos. Gorak simplemente atravesó la pared detrás de él, aparentemente decidiendo que el daño estructural era preferible a permanecer en la misma habitación que lo que fuera que estuviera a punto de suceder. Six empezó a trepar por las paredes literalmente, usando sus habilidades arácnidas naturales para alcanzar el techo, donde colgaba como una araña aterrorizada. Susurro había liberado tantas feromonas de pánico que el sistema de reciclaje de aire de la habitación dejó de funcionar. En su lugar, empezó a reproducir música relajante. La integridad de los campos estaba al 42%. Y entonces Jake hizo algo que daría que hablar en círculos de xenobiología durante los siguientes 3 siglos. En lugar de correr, en lugar de gritar, en lugar de hacer cualquiera de las cosas que miles de millones de años de evolución habían diseñado específicamente para que las criaturas inteligentes hicieran ante una muerte inminente, se acercó al campo de contención que fallaba. «Hola, grandullón», dijo en voz baja, extendiendo la mano hacia la barrera. «No pasa nada. Nadie te va a hacer daño aquí». El acechador del vacío dejó de empujar contra el campo. Sus 3 pares de ojos se enfocaron en Jake con intensidad láser, y por un instante que duró casi una eternidad. Depredador y humano se miraron a través de una barrera que fallaba a un ritmo que hacía que las primas del seguro de la habitación aumentaran espontáneamente. Integridad del campo al 15%, fallo de contención inminente. La barrera parpadeó una vez, 2 veces, y luego se apagó por completo. El acechador del vacío orsoniano, depredador máximo de un mundo donde la fauna local incluía cosas que hacían que las pesadillas se despertaran gritando, salió con delicadeza de su área de contención y se sentó justo frente a Jake Murphy, como el gato doméstico más peligroso del universo esperando la cena. Jake extendió la mano lentamente y lo arañó detrás de lo que había identificado correctamente como sus orejas. El ronroneo resultante fue lo suficientemente fuerte como para sacudir el polvo de las baldosas del techo y probablemente se registró en equipos sísmicos del siguiente sistema solar. Los ojos de la criatura se cerraron en lo que solo podría describirse como una felicidad absoluta, y su cola comenzó a moverse lentamente, patrón hipnótico que cualquier humano de la galaxia reconocería de inmediato como una cola de gato feliz, pero ampliada para aplicaciones industriales. «Buen gatito», murmuró Jake, rascándose con más confianza. «¿Quién es un buen gatito espacial?» «Sí, tú». «Sí, lo eres». Desde su posición en el techo, Six logró susurrar lo que todos pensaban. El humano había logrado lo imposible o estaba a punto de convertirse en la comida para mascotas más cara de la galaxia. Como respuesta, el acechador del vacío se desplomó de lado con un golpe sordo que hizo temblar todo el edificio, exponiendo su vientre en la señal universal de confianza que trascendía las barreras de las especies. Jake sonrió y, amablemente, le dio caricias en la barriga a una criatura que antes se había considerado inadecuada para cualquier cosa excepto para protagonizar las peores pesadillas de otras especies. El sonido de Jake rascando la barriga del acechador del vacío recordaba a alguien puliendo un motor de motocicleta enorme y lleno de satisfacción. La criatura se había dado la vuelta completamente sobre su espalda, con sus 6 extremidades balanceándose en diferentes direcciones en una muestra de vulnerabilidad que habría hecho llorar a los estrategas militares de toda la galaxia en sus manuales tácticos. «Bien, reúnanse todos.
anunció Jake alegremente, como si no estuviera usando un depredador galáctico como modelo de demostración. Dado que el profesor Belcott parece estar teniendo una especie de crisis existencial por allá, déjame explicarte qué está pasando aquí. Belcott estaba experimentando lo que, caritativamente, podría llamarse un colapso académico. Sus 8 tentáculos se habían desplomado por completo, y observaba la escena con la expresión de alguien cuya visión del mundo acaba de ser triturada por una trituradora de papel. 2 veces. La primera lección, continuó Jake, rascando con entusiasmo la barriga del acechador del vacío otra vez, provocando un ronroneo tan fuerte como para activar las alarmas de los coches en los sistemas estelares vecinos, es sobre la jerarquía de manadas. Este tipo no es un asesino descerebrado. Es un depredador social, lo que significa que se rige por la dinámica de manada. Sis, todavía aferrado al techo como una araña muy nerviosa, logró articular una respuesta. Pero la investigación indica claramente que los acechadores del vacío orsonianos son cazadores solitarios sin estructura de manada. ¿Verdad? Jake asintió. Porque cada vez que alguien se ha topado con uno, le ha disparado inmediatamente. Es difícil observar un comportamiento social natural cuando la primera interacción es un intento de asesinato. Hizo un gesto. A la criatura que ahora emitía alegres y pequeños sonidos que ninguna base de datos científica había registrado jamás. Mira lo que pasó aquí, me establecí como una amenaza y una presa. Me convertí en lo que los conductistas animales llaman una presencia neutral. Y como claramente es una criatura inteligente que probablemente ha estado muy sola, decidió que podría ser una compañía interesante. El acechador del vacío había comenzado a acariciar el hombro de Jake con el tipo de afecto que suele reservarse para las reuniones entre familiares perdidos hace mucho tiempo. Si es que los familiares perdidos hace mucho tiempo poseían suficiente fuerza física bruta como para demoler accidentalmente pequeños edificios. Segunda lección, continuó Jai, ahora rascando bajo lo que parecía ser la barbilla de la criatura mientras emitía sonidos de satisfacción que armonizaban los soportes estructurales de la habitación. Se trata de psicología ambiental. Este pobre tipo ha estado atrapado en confinamiento de máxima seguridad desde que llegó aquí. Imagina estar atrapado en una caja blanca sin estimulación, sin interacción, sin enriquecimiento mental. Eso es suficiente para poner a cualquiera un poco irritable. Gorax había logrado salir de la pared que había destrozado y ahora observaba la escena desde lo que consideró una distancia segura, que equivalía aproximadamente al condado de al lado. Jake, humano, su voz armoniosa temblaba con una confusión cristalina. ¿Sugieres que el depredador más temido de la galaxia simplemente sufría de una estimulación mental insuficiente? Exactamente. Jake sonrió radiante como si Gorax acabara de responder correctamente a una pregunta de examen particularmente complicada. Míralo ahora. Signos clásicos de un depredador inteligente que recibe la interacción social adecuada. El ronroneo, la búsqueda de contacto físico, la forma en que sigue comprobando para asegurarse de que sigo aquí. El acechador del vacío, de hecho, había estado abriendo un ojo periódicamente para verificar que Jake no había desaparecido, y luego lo volvió a cerrar con evidente satisfacción. La tercera lección, continuó Jake, aparentemente entusiasmado con su discurso improvisado, trata sobre la comunicación entre especies. Todas las especies inteligentes tienen algún tipo de comportamiento de vinculación social. Para los humanos, suele ser el contacto físico combinado con palabras tranquilizadoras. Al parecer, para los acechadores del vacío, es bastante similar. Como para demostrar su punto, la criatura se giró ligeramente hacia un lado y le presentó la cabeza a Jake en el inconfundible gesto de, por favor, proporciona cabeza adicional. Rasguños de inmediato. Jake obedeció y el ronroneo resultante fue tan potente que hizo parpadear las luces. Fue en ese momento que el equipo de respuesta a emergencias de la Academia llegó con equipo táctico completo, armas cargadas y listo para lidiar con lo que sus sensores habían reportado como un fallo catastrófico de contención con múltiples bajas probables.
El líder del equipo, el comandante Tex, era un veterano de las cartas de batalla cuya especie había evolucionado a partir de ingenieros militares y que abordaba cada problema con la suposición de que podría resolverse mediante la aplicación juiciosa de una potencia de fuego abrumadora. Irrumpió por la puerta del aula, esperando encontrar carnicería, caos y posiblemente un poco de genocidio. En cambio, encontró a Jake Murphy acariciando la barriga de una criatura que emitía sonidos de felicidad tan puros que varios miembros del equipo inmediatamente comenzaron a cuestionar sus elecciones profesionales. ¿Qué?, dijo el comandante Tex lentamente, sus armas apuntando automáticamente al acechador del vacío antes de que su cerebro captara lo que veían sus ojos. En nombre de los 17 dioses del caos está sucediendo aquí. Oh, hola. Jake levantó la vista de donde estaba rascando detrás de las orejas de la criatura, provocando que su pata trasera pateara. Involuntariamente, de esa forma que cualquier humano reconocería de inmediato como el equivalente galáctico del reflejo de arañar de un perro. Justo a tiempo. Estaba explicando a la clase que la mayoría de los depredadores peligrosos son, en realidad, criaturas incomprendidas que necesitan una interacción social adecuada. El acechador del vacío abrió un ojo, vio al equipo de respuesta armada e hizo un sonido que claramente era una pregunta dirigida a Jake. Era el tipo de sonido que se podría traducir como, ¿son nuevos amigos o debería preocuparme por ellos? No pasa nada, amigo, le aseguró Jake a la criatura, continuando con su rutina de arañar. Solo están aquí para ayudar. Nadie te va a hacer daño. La cola de la criatura continuó su alegre patrón de silbidos y se acomodó más cómodamente contra las piernas de Jake, como el gato faldero más letal del universo. El comandante Tex bajó las armas lentamente, no porque el protocolo táctico sugiriera que fuera seguro, sino porque su cerebro simplemente había desistido de intentar procesar una situación en la que un humano estaba usando una amenaza de extinción como un animal de terapia de gran tamaño. Estudiante Murphy, dijo con cuidado. ¿Eres consciente de que actualmente estás abrazado a algo que teóricamente podría comerse toda esta estación espacial? Claro, Jake se encogió de hombros. Pero él no va a hacerlo, ¿verdad? Grandullón. La criatura respondió rodándose de nuevo para exigir más caricias en el vientre, aparentemente habiendo decidido que Jake era lo mejor que le podía pasar desde la invención de los animales de presa. El profesor Belkeel finalmente logró reiniciar sus funciones cerebrales superiores y se acercó a la escena con una especie de cautelosa fascinación normalmente reservada para observar supernovas desde una distancia segura. Esto es científicamente imposible, murmuró, extendiendo un tentáculo hacia la criatura. Todo lo que sabemos sobre la psicología de los acechadores del vacío indica que no pueden formar vínculos con especies no rexonianas. El acechador del vacío notó el acercamiento de Belot e hizo un sonido inquisitivo a Jake, claramente pidiendo permiso para interactuar con el recién llegado. Está bien, le dijo Jake a la criatura. Él es quien te trajo aquí. Él ha estado cuidando de usted, incluso si su trato con los pacientes necesita mejorar. Con visible precaución, el acechador del vacío extendió una mano no del todo hacia el tentáculo de Belk. En el momento en que hicieron contacto, la criatura empezó a ronronear de nuevo, y la expresión de Belkaf pasó del terror al asombro y al tipo de excitación académica que normalmente precedía a la redacción de artículos muy importantes. Notable, respiró Belkrot. Parece estar adoptando un comportamiento de inclusión en la manada basado en su aprobación social, señor Murphy. De alguna manera se ha establecido como el alfa de una manada que incluye múltiples especies. Alfa no, corrigió Jake suavemente, rascando la barbilla de la criatura mientras ésta emitía felices sonidos retumbantes. Socio, hay una diferencia. Los alfa dominan a través de la fuerza. Los socios cooperan a través del respeto mutuo. Miró a la multitud reunida de estudiantes aterrorizados, personal de seguridad armado y un profesor completamente confundido. Probablemente por eso nadie había logrado estudiar a estos tipos antes. No se puede aprender sobre alguien tratándolo como un problema por resolver.
Tienes que tratarlos como a una persona que quieres conocer. El acechador del vacío, como si entendiera el cumplido, levantó su enorme cabeza y comenzó a arreglar muy suavemente el cabello de Jake con una lengua del tamaño de una toalla pequeña. El cabello de Jake inmediatamente se erizó en direcciones que desafiaban varias leyes de la física, pero él solo se rió. «Buen gatito», dijo. Y de alguna manera, en ese momento, realmente lo fue. 3 semanas más tarde, el título oficial de Jake Murphy había sido ascendido de estudiante de intercambio provisional a consultor especial para casos xeninobiológicos imposibles y permanente con paga por condiciones de vida peligrosas. El pago por riesgos no se debió a que su trabajo fuera peligroso, sino a que la compañía de seguros de la academia había echado un vistazo a su expediente personal e inmediatamente comenzó a beber en exceso. El acechador del vacío roniano, a quien Jake había llamado señor Bigotes, a pesar de las vehementes protestas del departamento de xenobiología, se había convertido en la mascota no oficial de la Academia Galáctica. Esto había requerido algunos ajustes políticos importantes, incluida la instalación de un hábitat personalizado que fuera un apartamento menos lujoso para un gato muy grande que resultó ser capaz de acabar con civilizaciones. El hábitat presentaba estructuras para escalar hechas de agujeros desmantelados de Starship, una piscina llena de un líquido especializado que imita los respiraderos térmicos de Rexen 7 y aproximadamente 17 tipos diferentes de postes para rascar, que van desde titanio reforzado hasta material de estrella de neutrones comprimido para esas picazones realmente persistentes. El señor Bigotes había expresado su aprobación de estas adaptaciones ronroneando tan fuerte que el control de tráfico espacial cercano había presentado quejas por ruido. El profesor Belkov había experimentado una especie de renacimiento profesional. Su especialidad anterior de catalogar las diversas formas en que las criaturas alienígenas podían asesinarte había evolucionado hasta convertirse en una investigación innovadora sobre la comunicación entre especies y la psicología social. Su último artículo, que reconceptualiza el comportamiento de los depredadores mediante protocolos de interacción sin confrontación, se había descargado más veces que cualquier investigación de xenobiología en la historia galáctica, en gran parte porque el resumen incluía la frase frotar el vientre como metodología científica viable. Actualmente estaba parado en la sala de conferencias principal de la Academia dirigiéndose a una audiencia de investigadores, oficiales militares y ajustadores de seguros muy confundidos con Jake sentado en la primera fila junto al señor Bigotes, quien había aprendido a sentarse en silencio durante las presentaciones siempre y cuando alguien le rascara continuamente las orejas. Como hemos descubierto a través de una extensa investigación de campo, Belot anunció sus tentáculos señalando una pantalla holográfica que mostraba los protocolos de interacción de Jake. Aproximadamente el 73% de lo que previamente clasificamos como especies incurablemente hostiles responden positivamente a lo que los humanos llaman ser amable con ellos. Esta revelación había causado un importante trastorno en la doctrina militar galáctica. Varias especies que habían estado manteniendo costosos sistemas de defensa contra vecinos implacablemente hostiles habían descubierto que esos vecinos en realidad estaban solos y tal vez un poco irritables por siglos de aislamiento. El primer contacto diplomático de la hegemonía cristalina con el colectivo de la sombra había terminado con lo que los observadores describieron como el abrazo grupal más incómodo pero efectivo de la galaxia. El enfoque humano de la xenobiología, continuó Belko, parece operar sobre la suposición radical de que las especies desconocidas podrían ser individuos con necesidades emocionales complejas en lugar de simplemente peligros biológicos que deben contenerse o eliminarse. Hizo una pausa, mirando a Jake y al señor Bigotes. Esto ha demostrado ser inquietantemente eficaz. Jake levantó la mano. Pregunta rápida, profesor. ¿Tiene previsto cubrir el incidente con los parásitos cuánticos? Porque en realidad se trataba más de que necesitaban una nutrición adecuada que de querer devorar la realidad. Sí, señor Murphy, discutiremos su resolución de la crisis de los parásitos cuánticos en la conferencia de la próxima semana. La voz de Belkov tenía el tono sufrido de alguien cuya carrera se había vuelto significativamente más complicada desde que los humanos se unieron a la comunidad galáctica.
Para aquellos que se perdieron ese incidente en particular, Murphy resolvió un enfrentamiento militar de 17 años determinando que los parásitos cuánticos eran en realidad muy pequeños y muy hambrientos y al proporcionarles refrigerios adecuados los hizo dejar de intentar consumir tiempo espacial local. El comandante Tex, que había sido reasignado para dirigir el nuevo Departamento de Resolución de Crisis asistida por humanos de la Academia, se levantó de la audiencia. Si se me permite agregar, dijo, su voz tenía el tono de alguien que había visto demasiado y había aprendido a aceptar lo imposible. La tasa de éxito del señor Murphy con encuentros hostiles irresolubles ahora es del 100%. Esto incluye a los Nebula Brights, que resultaron estar deprimidos, los Krakens del vacío, que aparentemente simplemente estaban aburridos, y la infame Death Mon de Serion, que sufría de insomnio crónico. En mi defensa, intervino Jake. Lo de la luna de la muerte era bastante obvio una vez que te dabas cuenta de que en realidad era una criatura viviente. Quiero decir, siguió intentando comunicarse reorganizando los patrones de sus cráteres. Ese es el comportamiento clásico de comunicación no verbal. El señor Bigotes emitió un chirrido de apoyo y acarició el hombro de Jake, aparentemente de acuerdo con esta evaluación. La criatura había desarrollado opiniones bastante sólidas sobre la metodología científica adecuada y no tenía reparos en expresarlas. Lo que nos trae anunciados los nuevos requisitos curriculares obligatorios de la Academia. A partir del próximo semestre, todos los estudiantes de xenobiología deberán completar cursos sobre teoría de la interacción humana, inteligencia emocional a través de las barreras entre especies y técnicas avanzadas de rascarse la cabeza. El público murmuró agradecido. El curso avanzado de rascarse la cabeza tenía una lista de espera de 3 semestres, en gran parte porque los métodos de enseñanza de Jake habían demostrado ser efectivos en todo, desde seres energéticos microscópicos hasta criaturas gaseosas de tamaño planetario, que aparentemente disfrutaban que sus capas atmosféricas se agitaran suavemente. Además, Belko continuó, nos complace anunciar la apertura del Instituto Murphy para soluciones xenobiológicas improbables, que se centrará en el desarrollo de protocolos de contacto pacífico para especies que antes se consideraba imposible comunicarse. Jake parecía apropiadamente avergonzado por el honor, especialmente porque el señor Bigotes había elegido ese momento para comenzar a peinarse nuevamente, dejándolo luciendo como si hubiera sido peinado por un tornado con buenas intenciones. Sigo diciendo que debemos abordar cada situación con respeto y curiosidad básicos, dijo Jake, con la voz ligeramente amortiguada por la enorme lengua que actualmente reorganiza su peinado. La mayoría de los problemas entre especies parecen provenir de que todos asumen lo peor unos de otros en lugar de simplemente preguntar, oye, ¿qué está pasando? ¿Puedo ayudar? La estudiante de la última fila levantó la mano. Señor Murphy, ¿cuál es tu consejo para los estudiantes que quieren seguir tu ejemplo pero que no tienen tu inmunidad natural al terror? Honestamente, Jake sonrió, logrando finalmente escapar de la entusiasta sesión de cuidado del señor Whiske. Comienza poco a poco. Practica primero con animales normales. Una vez que puedas hacerte amigo de un gato malhumorado o un perro nervioso, escalar hasta los depredadores galácticos es en realidad solo una cuestión de ajuste de tamaño. El señor Whiskes ronroneó en señal de acuerdo. El sonido reverberó a través de la sala de conferencias con suficiente fuerza para hacer que los candelabros se balancearan suavemente. Varios estudiantes en la audiencia inmediatamente comenzaron a tomar notas sobre los patrones de frecuencia y resonancia armónica. Y recuerde, agregó Jake, rascando detrás de las orejas de la criatura mientras ésta emitía sonidos de satisfacción que se registraron en el equipo sísmico en el siguiente sistema estelar. Y comenzó a hacer el tipo de sonidos retumbantes felices, eso sugería que había encontrado su lugar en el universo. E implicó rasguños ilimitados en las orejas de un humano que pensaba que era hermoso exactamente como era. El profesor Belkov cerró su presentación con una declaración que luego sería grabada en la entrada principal de la academia. Como hemos aprendido a través de la innovadora investigación del señor Murphy, el universo es significativamente menos hostil y mucho más solitario de lo que creíamos anteriormente.
Al parecer, la solución es simplemente ser amable. Jaque Murphy, sentado en la primera fila de la institución académica más prestigiosa de la galaxia, frotando el vientre de una criatura que antes había sido considerada una fuerza de la naturaleza, asintió con aprobación. Sí, dijo en voz baja. La bondad funciona bastante bien en todos. El señor Bigotes ronroneó en señal de acuerdo y de alguna manera ese sonido contenía toda la sabiduría que la galaxia alguna vez tendría.